Vamos a desarrollar el cuarto seminario de fisiología cardiovascular, que se refiere al volumen de sangre que el corazón moviliza en un minuto. El ventrículo izquierdo hacia la aorta y el derecho hacia la arteria pulmonar. Volumen minuto cardíaco en los circuitos sistémico y pulmonar. En ambos resulta del producto del volumen que eyecta el ventrículo en un latido o volumen sistólico por el número de veces que se contrae, frecuencia cardíaca. Los valores que vamos a referir lo son a una persona de 1,80 m de altura y 80 kilogramos de peso. Así la frecuencia puede ser de 70 latidos por minuto y el volumen sistólico puede serlo de 80 mililitros por latido. Entonces, el volumen minuto cardíaco resulta 5.600 mililitros por minuto, que está en rango de normalidad. Para todos estos valores, el rango es variable y está escrito en todos los libros. El índice cardíaco refiere el volumen minuto a la superficie corporal y nos permite comparar los valores en una persona de baja estatura y delgada con los valores en una persona de estatura mayor y de mayor peso. El valor de frecuencia cardíaca corresponde al número de descargas de potenciales de acción del nódulo sinusal en un minuto. La frecuencia cardíaca está aumentada toda vez que aumente el tono simpático, que aumente la concentración de catecolaminas, que aumente el retorno venoso por reflejos autonómicos que son secundarios a la dilatación de la vena cava inferior y por fenómenos locales secundarios a la dilatación de la aurícula derecha y distensión de sus paredes. También la frecuencia cardíaca es elevada por la hormona tiroidea y por la temperatura corporal. Por el contrario, el aumento del tono parasimpático vagal disminuye la frecuencia cardíaca. La frecuencia de descarga espontánea del nódulo sinusal es de aproximadamente 110 descargas en un minuto. Sin embargo, la frecuencia cardíaca que nosotros percibimos con el corazón in situ y con su inervación intacta es menor. Eso se debe a que en condiciones fisiológicas hay un predominio del tono vagal sobre el tono simpático. El volumen sistólico depende de la precarga de la pared ventricular, de la postcarga de la pared ventricular y de la contractilidad del miocardio. A continuación vamos a referir el concepto de carga de la pared para poder abordar al concepto de precarga y postcarga y luego al concepto de contractilidad para conocer los factores de los cuales depende el volumen eyectado en cada latido. El concepto de carga de la pared ventricular es igual al concepto de tensión de la pared ventricular. Tensión a la que está sometida la pared ventricular. A la izquierda observamos una cavidad con contenido de sangre en su interior a una presión determinada. La presión corresponde a la fuerza que desarrolla la sangre por unidad de superficie interna de esta estructura cavitaria. Pero la tensión de la pared es la fuerza a lo largo de una longitud, como lo muestra este ejemplo, una longitud de corte circunferencial, para ejemplificarla,
fuerza ejercida sobre toda la longitud. Tensión es igual a fuerza dividido longitud. A la derecha observamos la expresión física de la ley de Laplace. En un corte de la cavidad se muestra el radio de esa cavidad, el espesor de sus paredes y el fluido contenido en su interior a una determinada presión. La tensión resulta del producto de la presión a la cual está contenido el fluido en la cavidad por el radio de la cavidad dividido 2 veces el espesor de la pared. Carga de la pared es igual a tensión de la pared. La distensibilidad de un cuerpo es la capacidad que tiene de ser deformado cuando se lo somete a una fuerza. Si se tratara de un elástico, sería la capacidad que tiene de aumentar su longitud cuando se aplica una fuerza que tiende a esto. Siendo una cavidad, la distensibilidad es la capacidad que tiene de alojar un volumen cuando ese volumen le es dado a la cavidad con una determinada presión. Cuanto más volumen puede alojar a la misma presión, la cavidad es más distensible. Si necesita más presión para alojar el mismo volumen, la cavidad es menos distensible. Lo mismo que si se llena con menos volumen ante la misma presión. Vemos a la izquierda una gráfica de distensibilidad del ventrículo izquierdo. En la ordenada está la presión en el ventrículo izquierdo, en la abscisa el volumen en el ventrículo izquierdo. El volumen residual del ventrículo, después de haber eyectado, antes de que comience la fase de llenado diastólico, es de 50 mililitros. Abiertas las válvulas auriculoventriculares, se llena siguiendo la línea que va de A hasta B. Con una presión de 10 milímetros de mercurio, se llena a partir del volumen residual hasta 130 mililitros. Este ventrículo tiene una distensibilidad normal. Alcanza la presión de fin de diástole, 10 milímetros de mercurio, y aloja un volumen de 130 mililitros. En el gráfico de la derecha vemos lo mismo, la presión ventricular en la ordenada, el volumen ventricular izquierdo en la abscisa, pero en este caso se trata de un ventrículo menos distensible o de un ventrículo más rígido. Vemos que el volumen residual, 50 mililitros, al final de la expulsión, y en el momento en que se abren las auriculoventriculares, el ventrículo se llena, ven ahí la línea de llenado en color celeste, pero alcanza solamente un llenado de 100 mililitros y para ello requiere una presión de 14 milímetros de mercurio. Este ventrículo tiene baja distensibilidad. Esto se observa en patología y da origen a la insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica, alteraciones de la distensibilidad que se traducen en una mayor presión de fin de diástole que puede generar insuficiencia cardíaca. ¿Y cuál es el concepto de precarga? Precarga es la tensión parietal antes. ¿Antes de qué? Antes de comenzar la contracción. Es decir, una vez que ha finalizado
la fase de llenado ventricular diastólico. La ley de Laplace define siempre la tensión de la pared. Presión por radio sobre 2 veces el espesor. Y ahí vemos a la derecha la imagen de llenado del ventrículo izquierdo en color celeste. A 3 milímetros de mercurio el volumen ventricular es de 50 mililitros, y cuando se lo llena con una sangre a presión de 10 milímetros de mercurio, la presión intracavitaria sube a 10 milímetros de mercurio en el ventrículo izquierdo y su volumen aumenta a 130 mililitros. Durante el llenado se le transfiere una tensión que se desarrolla pasivamente como consecuencia del llenado, tensión en la pared ventricular. Remarcamos el concepto de precarga, que es la tensión que se le confiere a la pared ventricular como consecuencia del llenado diastólico del ventrículo, que alcanza un volumen determinado a una presión de llenado determinada. En el ejemplo que vemos en la gráfica, en la ordenada presión ventricular, en la abscisa volumen ventricular, en el punto A tenemos el volumen residual, 50 mililitros, a lo largo de la línea de color celeste. Vemos cómo va cambiando el volumen ventricular y la presión ventricular izquierdos, mientras se produce el llenado diastólico del ventrículo izquierdo. En B, momento de fin de llenado diastólico del ventrículo izquierdo, en este ejemplo, el volumen que aloja el ventrículo 130 mililitros, y lo hace a una presión de fin de diástole de 10 milímetros de mercurio. Todos valores normales. En B alcanzamos el valor de precarga. Tensión que se le confiere a la pared ventricular como consecuencia del llenado del ventrículo, en este caso izquierdo, al volumen de fin de diástole, en este caso 130 mililitros, con la presión de fin de diástole, que en este caso es de 10 milímetros de mercurio. Visto ya el concepto de precarga, vamos a ver de qué depende. Obviamente sabemos que depende del volumen de llenado de fin de diástole de los ventrículos y de la presión de fin de diástole de los ventrículos, y que es la tensión de la pared ventricular finalizado el llenado diastólico. Para las cavidades derechas depende del retorno venoso a partir de las cavas y de la distensibilidad del ventrículo derecho. El ventrículo más distensible puede alojar más sangre cuando se llena a una presión determinada. Para las cavidades izquierdas depende del volumen minuto del ventrículo derecho y de la circulación pulmonar por ello, y de la distensibilidad del ventrículo izquierdo, de la misma manera que depende de la distensibilidad del ventrículo derecho para las cavidades derechas. Vamos a detenernos en el retorno venoso a las cavidades derechas y aquellos factores que la modifican. Primero, la volemia. Al aumentar la volemia, aumenta el retorno venoso a las cavidades derechas. El tono de la pared venosa, el tono del músculo liso de la pared venosa. Cuando aumenta el tono del músculo liso de la pared venosa, se produce venoconstricción y, como consecuencia, disminución del volumen del lecho de capacitancia
Damos como ejemplo la vena cava inferior. Al disminuir el volumen, esa sangre no puede desalojarse hacia abajo porque las venas de los miembros inferiores son valvuladas y no permiten el paso de la sangre hacia abajo, de modo que solamente puede volver o puede dirigirse hacia las cavidades derechas, hacia la aurícula derecha. La visa tergo es, proviene del latín fuerza desde atrás, y quiere decir que el volumen minuto que retorne a la aurícula derecha va a ser igual al volumen minuto que haya expulsado el ventrículo izquierdo. Fuerza desde atrás. Visa latere. Fuerza desde los lados. Cuando se contraen los músculos de los miembros inferiores, por ejemplo al caminar, al correr, la contracción de estos músculos comprime las venas de los miembros inferiores, las cuales tienen válvulas que permiten el flujo de sangre en sentido de abajo hacia arriba, caudocefálico, o sea, hacia la ilíaca y la cava inferior, con el consiguiente aumento de retorno venoso a las cavidades derechas. Visa fronte, fuerza desde adelante. Cuando desciende el diafragma en inspiración, aumenta la presión intraabdominal, la presión en la vena cava inferior intraabdominal, y disminuye la presión intratorácica y la presión en la vena cava inferior intratorácica, lo cual genera un gradiente de presión que moviliza la sangre de abdomen hacia las cavidades derechas. Hablamos ya de la distensibilidad ventricular y la posibilidad del ventrículo de alojar un volumen determinado de sangre cuando se lo llena a una determinada presión. De todo esto depende la precarga de las cavidades derechas, hablamos de retorno venoso y de la distensibilidad del ventrículo derecho, y de las cavidades izquierdas, de acuerdo al retorno venoso a la aurícula del ventrículo izquierdo y de la distensibilidad del ventrículo derecho. Y entramos ahora en el segundo condicionante de el volumen sistólico, volumen que eyecta el ventrículo por cada latido. Es la poscarga. Habíamos visto la precarga, vemos ahora la poscarga y nos queda para más adelante ver la contractilidad del miocardio, tercer condicionante del volumen sistólico. La poscarga, ¿qué es? Es la tensión que debe desarrollar activamente durante la contracción la pared ventricular para generar una fuerza que al ejercerse sobre toda la superficie subendocárdica del ventrículo en la sangre, sobre toda la superficie expuesta de la sangre al subendocardio del ventrículo, genere en la sangre una presión tal que sea capaz de igualar y superar ligeramente la presión diastólica de la aorta para que puedan abrirse las válvulas sigmoideas y generar entonces la fase eyectiva. El valor de poscarga se alcanza en situaciones normales en el momento en que finaliza la contracción isovolumétrica sistólica. Los determinantes de la poscarga son la resistencia vascular periférica, que como vamos a ver cuando hablemos de presión arterial, es uno de los determinantes del valor de presión arterial. La geometría ventricular, vemos abajo donde está la ley de Laplace, escrita, tensión, presión por radio sobre 2 veces el espesor, cómo influye el radio de la cavidad en la tensión que debe desarrollar activamente la pared ventricular para imprimirle presión a la sangre que está contenida en su interior. Si el radio aumenta por dilatación de la cavidad, pues aumenta la tensión que necesita desarrollar la pared ventricular para poderse producir la eyección.
Primero, transferirle a la sangre que está en el interior de la cavidad una presión tal que puedan abrirse las válvulas sigmoides. Y depende de la impedancia aórtica. La impedancia aórtica es la resistencia a un flujo pulsátil, no a un flujo continuo. Depende no solo de la resistencia periférica, sino de cambios en la distensibilidad aórtica. Vemos dos fórmulas donde dice ley de Laplace, la conocida, tensión de la pared es igual a presión en la cavidad por el radio de la cavidad dividido 2 veces el espesor de la pared de la cavidad, y en la otra, ¿qué presión vamos a tener cuando la pared de la cavidad desarrolle una tensión determinada? Y ahí lo contesta, 2 veces la tensión por el espesor de la pared de la cavidad dividido el radio. Entonces, un ventrículo, cuando desarrolla tensión activa, confiere a la sangre contenida dentro de su cavidad una determinada presión. Y así vemos que una vez transcurrida la fase de llenado ventricular, cuando comienza la contracción ventricular, la isovolumétrica sistólica, se produce el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Comienza la contracción isovolumétrica sistólica. Las válvulas están cerradas. El ventrículo, a través del desarrollo de tensión activa, le transmite a la sangre que está en el interior de su cavidad presión que va creciendo en ese breve lapso que dura la contracción isovolumétrica sistólica hasta que se iguala la presión diastólica de la aorta y se produce la apertura de las válvulas sigmoides. Esa tensión desarrollada activamente por la pared ventricular y que le permite a la sangre contenida en su interior igualar y superar ligeramente la presión diastólica de la aorta, esa tensión necesaria para que esto se produzca es la postcarga. Ya vimos de los determinantes del volumen sistólico, de qué se trata la precarga y de qué se trata la postcarga. Vemos ahora el tercer determinante, la contractilidad del miocardio. Inotropismo o contractilidad. Depende del estado fisiológico del miocardio y es la capacidad del músculo cardíaco de desarrollar fuerza y o velocidad de acortamiento del elemento contráctil, sarcómero, con una carga constante, es decir, a precarga y poscarga constante. Cualquier variación en el desarrollo de tensión o en el acortamiento a precarga y poscarga constante es debido a cambio en la contractilidad. La contractilidad es entonces independiente de las condiciones de carga. Así la consideramos. En el gráfico de la izquierda damos un ejemplo de un ventrículo con contractilidad baja. Vemos que al valor de precarga 50 mililitros volumen en abscisa, al contraerse alcanza una presión de tan solo 65 milímetros de mercurio. En la línea A, un ventrículo con contractilidad normal, con el mismo volumen, precarga. Al estimularlo y contraerse, alcanza una presión mayor, 80 milímetros de mercurio. Ha desarrollado más tensión. En la línea B, violeta, en la línea B ejemplificamos un ventrículo con contractilidad aumentada, mayor que A, mayor que C.
con el mismo volumen que el que tenían los previos. Cuando lo estimulamos y se contrae, alcanza una presión de 105 milímetros de mercurio, a la misma precarga y a la misma poscarga. En los tres ejemplos experimentales, la aorta está clampeada, de modo que la poscarga se mantiene fija siempre. A, contractilidad normal; C, contractilidad disminuida; B, contractilidad aumentada. Y a la derecha, ustedes pueden ver lo que ya hemos visto, llenado, al cual cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares se alcanza el valor de precarga. Fíjense el volumen y la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, están escritas en abscisas y ordenadas respectivamente. Luego sobreviene la contracción isovolumétrica sistólica hasta el punto en el cual se alcanza la presión suficiente como para abrir las válvulas sigmoideas aórticas, donde dice apertura de válvulas sigmoideas, es cuando se alcanza el valor de postcarga, máxima tensión, para poder abrir las válvulas auriculoventriculares. Luego sobreviene la fase eyectiva y observamos que el volumen eyectado, vemos ahí en la línea violeta, continúa a partir del comienzo de la fase eyectiva hasta donde intersecta la línea de contractilidad. A partir de ahí el ventrículo no puede continuar eyectando. Para poder eyectar más necesitaría tener una contractilidad mayor. Y acá se presenta el loop presión-volumen, relación entre el volumen ventricular y la presión ventricular a todo lo largo del ciclo cardíaco. Llenado diastólico en línea celeste, se alcanza la precarga en el momento en que se cierran las válvulas auriculoventriculares. En rojo, la presión va subiendo durante la isovolumétrica sistólica a volumen constante, isovolumétrica, hasta que alcanza el valor de poscarga y ahí se produce la apertura de las válvulas sigmoides. La contracción isovolumétrica sistólica está representada en una línea roja ascendente. Abiertas las válvulas sigmoides, sobreviene la eyección sistólica, que continúa hasta que se cierran las válvulas sigmoides, que es ahí cuando se intersecta la curva de contractilidad. Luego sobreviene la relajación isovolumétrica diastólica y comienza un nuevo ciclo. La relajación isovolumétrica diastólica está ahí representada por un descenso de la presión en línea de color verde, que desciende hasta que comienza un nuevo ciclo, apertura de válvulas auriculoventriculares, que dará lugar a un nuevo llenado. Y comenzamos a estudiar los cambios que se pueden producir en el volumen sistólico por modificaciones de precarga, de poscarga y de contractilidad. Respecto a las modificaciones de la precarga, la base está en que cuando, lo vemos en la gráfica de la izquierda, cuando un músculo es estirado, se aumenta su longitud inicial. A ese músculo posteriormente se lo excita eléctricamente y se contrae con una fuerza que aumenta en relación a la longitud que tenía antes de ser estimulado eléctricamente, longitud inicial. Para el caso de una cavidad, como puede ser las cavidades ventriculares, la longitud inicial se reemplaza por el volumen diastólico final del ventrículo. A medida
que aumenta el llenado ventricular, se contrae con más fuerza, más velocidad de acortamiento del elemento contráctil y por lo tanto expulsa un volumen sistólico mayor. Esta es la ley de Frank-Starling. Vamos a referirnos de ahora en más a las modificaciones que se observan en el volumen sistólico cuando cambian. En primer lugar, cuando cambia la precarga. En segundo lugar, más adelante, cuando cambia la contractilidad. Y en tercer lugar, más adelante, cuando cambia la poscarga. Vemos en la gráfica A un loop presión-volumen normal. Entre A y B, el tiempo de llenado diastólico y cómo va variando el volumen que va llenando al ventrículo izquierdo y simultáneamente cómo va variando la presión. Volumen en abscisas, presión en ordenada. Entonces tenemos en B, se ha alcanzado el llenado y ahí se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares. En este ejemplo, el volumen ventricular izquierdo de fin de diástole, 130 mililitros. La presión ventricular izquierda de fin de diástole, 10 milímetros de mercurio. Ahí, en B, se alcanza el valor de precarga. Luego sobreviene la contracción isovolumétrica sistólica, que provoca en el punto C la apertura de las válvulas sigmoideas, sobreviene la fase eyectiva del ventrículo, está dibujada ahí en la línea que va de C a D, que nos representa las variaciones simultáneas de volumen y presión en el ventrículo izquierdo durante la fase eyectiva. En D, esa curva intersecta la curva de contractilidad, a partir de ahí no puede continuar acortándose el sarcómero, se produce el cierre de las válvulas sigmoideas y sobreviene de D a A la relajación isovolumétrica diastólica. Tenemos un volumen sistólico, en este caso 80 mililitros, un volumen residual, en este caso 50 mililitros. El volumen residual es el que le queda al ventrículo luego de haberse producido la expulsión sistólica. En la gráfica B vemos que aumenta la precarga por aumento del llenado ventricular. Pasa a ser 150 mililitros el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Por ley de Starling, aumenta la fuerza de contracción y la velocidad de acortamiento del elemento contráctil, del sarcómero. Es decir, disminuye más durante la sístole el volumen de la cavidad. De B a C la isovolumétrica sistólica, en C se abren las válvulas sigmoideas, de C a D se produce la eyección sistólica y de D a A sobreviene la isovolumétrica diastólica, que está representada por la línea donde desciende abruptamente en forma vertical la presión entre D y A. Como resultado del aumento de la precarga por aumento del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, se incrementa el volumen sistólico, marcado ahí por una flecha verde de 2 puntas. El volumen residual se mantiene constante. ¿Y cuánto se incrementa el volumen sistólico? Tanto como haya aumentado el volumen de llenado diastólico. En este caso, de 130 aumentó a 150, el volumen sistólico aumenta 20 mililitros más que el que resultaba de un llenado con 130 mililitros. En la gráfica C ejemplificamos qué es lo que ocurre cuando la precarga desciende por descenso del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. La línea amarilla representa la variación
de los valores de presión y de volumen en el ventrículo durante la fase de llenado diastólico. Alcanzada los 100 mililitros, se cierran las aurículos ventriculares, sobreviene la isovolumétrica sistólica, en C se abren las válvulas sigmoideas, la línea que va de C a D nos señala las variaciones simultáneas de volumen y presión ventricular durante la eyección sistólica. En D se intersecta esta línea con la línea de contractilidad y sobreviene la relajación isovolumétrica diastólica y un nuevo ciclo. Esta disminución de precarga por disminución del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo trae aparejado una disminución del volumen sistólico, marcado ahí por la flecha amarilla que tiene dos puntas. El volumen residual se mantiene igual que en todos los casos anteriores. ¿Y cuánto disminuye el volumen sistólico por haber disminuido el volumen de fin de diástole? Tanto como haya disminuido cuantitativamente el volumen de fin de diástole. En este caso disminuyó 30 mililitros, pues el volumen sistólico va a disminuir también 30 mililitros. Y el volumen residual va a mantenerse igual que en los casos anteriores, el mismo valor. Repetimos que esto es cambios en la precarga por cambios en el volumen de llenado ventricular o volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, con contractilidad y postcarga iguales o estables. Vemos superpuestos los cambios de precarga y el efecto que producen sobre el volumen sistólico. A contractilidad constante, fíjense, la línea de contractilidad es la misma para los tres casos, y a postcarga constante. El punto de apertura de las válvulas sigmoideas está en un valor de presión de 80 milímetros de mercurio. Tensión desarrollada para que la sangre contenida en el interior del ventrículo izquierdo alcance esa presión. Eso es postcarga, también constante. Vemos que en la línea verde representamos un estado en el cual la precarga aumenta. Como consecuencia de eso, aumenta el volumen sistólico. No cambia el volumen residual. En la línea amarilla vemos un estado en el cual la precarga disminuye. Vemos que disminuye el volumen sistólico, pero no cambia el volumen residual. Todo cambio del volumen sistólico por modificación en la precarga a postcarga y contractilidad constantes se produce sin que se modifique el volumen residual. Vemos ahora las modificaciones que se producen en el volumen eyectado durante la sístole, volumen sistólico, por cambios en la contractilidad. Tanto en el gráfico en A, como en B, como en C, el valor de precarga y el valor de postcarga se han mantenido iguales. Lo que cambia es la línea de contractilidad. En A, con una contractilidad A, está representada en la línea que arriba dice A, normal. Observamos que una vez alcanzada la precarga en B, sobreviene la contracción isovolumétrica sistólica hasta C, luego sobreviene la fase eyectiva, en la cual aumenta la presión
y va disminuyendo progresivamente el volumen. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando esa línea que representa el volumen y la presión durante la fase eyectiva intersecta, a medida que progresa la eyección, la línea de contractilidad A. En el punto D, alcanzada la intersección, se cierran las válvulas sigmoideas y finaliza la fase eyectiva. Sobreviene la isovolumétrica diastólica, que va en la línea de D a A, y luego un nuevo ciclo. Observamos que el volumen sistólico es, acá lo hemos ejemplificado en 80 mililitros, y el volumen residual en 50 mililitros. En la gráfica B del centro, la contractilidad representada en celeste está disminuida. La poscarga, fíjense el valor C, y la precarga, fíjense el valor B, son constantes. Al disminuir la contractilidad, una vez producida la apertura de las válvulas sigmoides, cuando se alcanzó el valor de poscarga en C, se produce la fase eyectiva, está representado de C a D en la línea negra, cómo varían presión y volumen hasta progresando en la fase eyectiva, hasta que se produce la intersección entre la curva de presión-volumen durante la eyección y la curva celeste de contractilidad. Ahí se cierran las sigmoides, sobreviene la relajación isovolumétrica diastólica, y en A, cuando se abran las válvulas auriculoventriculares, comenzará un nuevo ciclo. Vemos cómo disminuye el volumen sistólico al disminuir la contractilidad a precarga y poscarga, que no se modifican, y en cambio aumenta el volumen residual. Por el contrario, en C representamos en violeta una línea de contractilidad V que corresponde a un estado de contractilidad aumentado. En B, el valor de volumen y presión en el momento de precarga no ha cambiado respecto a los dos anteriores. En C, el valor de volumen y presión alcanzados por el ventrículo izquierdo en el momento de poscarga, cuando se abren las válvulas sigmoideas, y luego sobreviene la eyección sistólica, que va siguiendo la línea negra que muestra los cambios de presión y de volumen durante la eyección sistólica, hasta que en el punto marcado con la letra D, cuando esta línea durante la eyección sistólica intersecta la línea de contractilidad marcada en violeta, se produce el cierre de las válvulas sigmoides. En este estado de contractilidad aumentada a precarga y poscarga constantes, el resultado es un aumento del volumen sistólico, como lo pueden ver ahí en la flecha de 2 puntas violeta, a expensas de una disminución del volumen residual. En esta gráfica se expresa lo mismo que en las tres anteriores, pero las tres situaciones están superpuestas. Entonces son modificaciones del volumen sistólico por cambios en la contractilidad, a precarga y poscarga constantes. Vemos que
cuando estamos con un estado de contractilidad disminuido, marcado por la línea celeste, tenemos un volumen sistólico menor y un volumen residual mayor. Cuando el estado de contractilidad es normal, está ahí marcado por la línea negra, el volumen sistólico aumenta y el volumen residual se normaliza. Y si la contractilidad está incrementada, podría ser en un deportista, o por efecto de catecolaminas o de aumento del tono simpático, si la contractilidad está incrementada, lo vemos ahí en la línea violeta, la resultante es un aumento del volumen sistólico y una disminución del volumen residual. Vamos a ver ahora cómo condiciona la poscarga al valor de volumen sistólico. Esto es, cambios en la poscarga generan cambios en el volumen sistólico a precarga y contractilidad normales. En la gráfica A vemos un loop presión-volumen habitual, vemos un valor de precarga normal, volumen de llenado ventricular al final de la diástole 130 mililitros, presión diastólica, telediastólica del ventrículo izquierdo 10 milímetros de mercurio, valor de precarga habitual, normal. En C, la presión a la cual se abren las válvulas sigmoideas aórticas, 80 milímetros de mercurio. El miocardio desarrolla tensión, la pared ventricular, para que la presión en el ventrículo, en la sangre contenida en el ventrículo, iguale a la presión diastólica de la aorta y se abran las válvulas sigmoideas. Se produce la eyección siguiendo la línea que va de C a D. En D, la contractilidad intersecta esa variación presión-volumen eyectiva y se produce el cierre de las válvulas sigmoides. Volumen sistólico habitual 80 mililitros, volumen residual habitual 50 mililitros. En la gráfica D vemos que manteniéndose constante el volumen de llenado y la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, en el punto B, manteniéndose constante la precarga, manteniéndose constante la contractilidad. La línea de contractilidad es la misma que en la gráfica A. Y habiendo elevado la presión diastólica de la aorta hasta 100 milímetros de mercurio, se produce la eyección siguiendo la línea de modificaciones de presión y modificaciones de volumen que van de C a D, punto en el cual esta línea intersecta la línea de contractilidad que no ha cambiado. Ahí se cierran las válvulas sigmoides. La consecuencia de eso es, el volumen sistólico disminuye, el volumen residual aumenta. Esto es, por cambios, aumento en la postcarga, manteniéndose constante la precarga y la contractilidad. Y en la gráfica C se representa igual precarga, igual contractilidad. ¿Cuál es la diferencia? La presión diastólica de la aorta disminuye a 70 milímetros de mercurio. La pared ventricular debe desarrollar menor tensión para imprimirle a la sangre que está dentro de su cavidad el valor de 70 milímetros de mercurio. La poscarga está disminuida con precarga constante y contractilidad
constante. De C a D vemos cómo varía el volumen ventricular y la presión ventricular a lo largo de la fase eyectiva. En D, esta línea de variación intersecta la línea de contractilidad y se produce el cierre de las válvulas sigmoides. Como consecuencia de esta disminución de poscarga a precarga y contractilidad constantes, tenemos un aumento del volumen sistólico y una disminución del volumen residual. Esto es entonces cambios en la poscarga que condicionan modificaciones en el volumen de eyección sistólica a contractilidad y precarga constantes. Lo mismo que en la situación anterior, modificaciones del volumen sistólica por cambios en la poscarga a precarga constante y a contractilidad constante. Vemos los tres loop o rulos presión-volumen ventricular izquierdo, pero superpuestos y con colores que nos señalan la diferencia en la poscarga. La precarga, al punto de cierre de las válvulas AB, aurículo-ventriculares, se mantiene constante para las tres situaciones de cambios de poscarga. Volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, 130 mililitros. Presión de fin de diástole, 10 milímetros de mercurio. La línea de contractilidad es la misma para las tres situaciones. Para el caso de poscarga normal, que ustedes pueden ver en letras blancas sobre un fondo negro, siguiendo la línea que nos marca las variaciones de presión y de volumen durante la fase eyectiva, observamos que el volumen sistólico es el habitual, el volumen residual es el habitual. Cuando desciende la poscarga, en la línea celeste, en este caso por descenso de la presión arterial diastólica, la línea celeste durante la fase eyectiva nos marca las variaciones de presión y de volumen ventricular durante la eyección sistólica, y vemos que la resultante es un incremento del volumen sistólico a expensas de un descenso del volumen residual. En cambio, donde dice poscarga aumentada, vemos que una vez alcanzado el valor de poscarga aumentada a precarga y contractilidad constantes, la línea de color verde que representa los cambios de presión y de volumen durante la fase eyectiva intersecta la curva de contractilidad, se cierran las válvulas sigmoides y el resultado es: desciende el volumen sistólico, marcado en una flecha de doble punta gris, y en cambio pueden observar que el volumen residual está aumentado. Esto es, cambios en la poscarga a precarga y contractilidad constantes, o cambios en la poscarga manteniéndose constantes la precarga y la contractilidad, condicionan los cambios en el volumen sistólico que están expresados en los tres loops presión-volumen superpuestos en esta gráfica. Presentamos finalmente
un resumen de los determinantes del volumen minuto cardíaco. Frecuencia cardíaca. Toda vez que aumente la frecuencia cardíaca, va a aumentar el volumen minuto cardíaco. Volumen sistólico. Toda vez que aumente el volumen sistólico, va a aumentar el volumen minuto cardíaco. A su vez, el volumen sistólico está determinado, como lo explicamos previamente, por la precarga, por la contractilidad y por la poscarga.